Que la paz del Señor esté con ustedes. Antes de sumergirnos en el corazón de este relato, un relato que habla de la tierra, del alma y de las deudas que no se pagan con dinero, les pido un pequeño gesto. Si estas historias que compartimos encienden una luz en su interior, ayúdennos a que esa luz viaje más lejos. Un me gusta es una bendición que nos anima a continuar, y al suscribirse, se unen a esta comunidad que busca la sabiduría en las voces del pasado. Que Dios bendiga sus manos y sus corazones por este apoyo. Ahora, acompáñenme. Hoy viajaremos en el tiempo y el espacio, a un lugar donde la tierra guarda las memorias y el viento susurra las leyendas. Iremos al norte de México, en pleno siglo XIX. Allí, en un pequeño poblado olvidado por los mapas, donde el sol del desierto agrieta las piedras y levanta remolinos de polvo, vivía un hombre llamado Don Mateo. Don Mateo era un campesino de manos curtidas por el arado y un corazón tan manso como la tierra después de la lluvia. Su rancho, humilde y firme, se alzaba cerca de la frontera con Texas. Vivía con su esposa, Doña Rosa, una mujer de mirada serena pero de carácter fuerte, como el mezquite que se niega a doblarse ante el viento. Juntos, eran un solo movimiento, una sola voluntad contra la dureza de la vida. Él, encorvado sobre el campo, abría surcos en la tierra seca con la ayuda de su viejo burro. Ella, en la casa, era el corazón del hogar, molía el maíz en el metate, cuidaba de las gallinas que escarbaban en el patio y echaba tortillas sobre el comal de barro, cuyo aroma a hogar se extendía por el aire. A pesar de su esfuerzo incansable, la cosecha rara vez era generosa. Apenas les alcanzaba para vivir. Pero aún en la escasez, don Mateo, con la previsión del hombre de campo, siempre lograba guardar unas cuantas monedas en una cajita de madera. Eran su pequeño tesoro para los días flacos, para cuando la necesidad apretara. Aquella tarde, el calor caía como plomo fundido sobre el mundo. El aire olía a tierra reseca y al sudor honrado del trabajo. Don Mateo, en el corral, remendaba con paciencia el yugo de su burro, el sol quemándole la nuca. De pronto, unos golpecitos tímidos sonaron en la puerta de madera. El campesino se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, respiró hondo y caminó despacio hacia la entrada. Al abrir, se encontró con el rostro compungido de su vecino. «Buenas tardes, compadre», saludó el visitante, con una voz que temblaba un poco. «Buenas las tenga, don Laureano», respondió Mateo, erguiéndose para estrecharle la mano. «¿Qué lo trae por acá con este calorón que parte las piedras?» El visitante suspiró, bajando la mirada al polvo de sus huaraches. «Viera, compadre. Se me murió una vaca esta mañana. La única que me daba leche para los muchachos. Y ahora no tengo con qué comprar otra. Pensé que quizá usted podría prestarme unas monedas, no más para salir del apuro». Don Mateo lo observó en silencio por unos segundos. Vio en sus ojos no solo la necesidad, sino la vergüenza. Con esa calma profunda de quien comprende el dolor ajeno, asintió despacio. «Pásele, compadre. No es mucho lo que tengo, pero algo ha de servirle». Entró a la pequeña casa, fue hasta una repisa y tomó su cajita de madera. La abrió con un cuidado casi ceremonial, como si destapara un frasco de recuerdos. Contó unas cuantas monedas de plata, cuyo brillo contrastaba con sus dedos callosos, y se las puso en la mano a don Laureano. «Tómelas. Y no se apure por pagarlas pronto. Ya habrá tiempo cuando Dios dé licencia». Don Laureano le dio las gracias con un apretón de manos que comunicaba más que las palabras, con la voz entrecortada por la emoción y el alivio, y se fue. Desde el umbral, doña Rosa lo vio alejarse, moviendo la cabeza lentamente, una sombra de preocupación en su mirada. No dijo nada. Pero aquel fue solo el comienzo.
Como si se hubiera corrido la voz de que en el rancho del cerro había un corazón generoso, empezaron a llegar otros. Primero uno, luego otro, y luego otro más. Una procesión de penas y necesidades. Uno venía porque se le enfermó el caballo, su única herramienta de trabajo. Otro, porque no tenía semillas para la siembra. Alguno más, que debía dinero en la tienda del pueblo y ya no le fiaban. Y don Mateo nunca negaba el favor. Su corazón no sabía decir no. Cuando tenía, prestaba. Y cuando no, igual buscaba la forma de ayudar. Si no eran monedas, era un puñado de maíz. Si no era maíz, era una promesa de ayuda. En el pueblo se decía que el corazón de don Mateo valía más que toda su cosecha. Pero pocos, ni siquiera él mismo, comprendían la verdad profunda que movía esa bondad. Era un deseo mudo, un anhelo secreto que vivía en lo más hondo de su alma, el anhelo de ser querido, de ser visto no como el pobre campesino del cerro, sino como un hombre bueno, un hombre importante. Un día, cuando las reservas ya estaban al límite, llegó otro vecino. Golpeó la puerta con la urgencia del desesperado. Su madre estaba gravemente enferma y necesitaba dinero para comprar las medicinas que preparaba el curandero. En la casa de don Mateo ya no quedaba casi nada. Ni maíz en la troye, ni frijoles en la olla, ni leña para el fogón. La pobreza les respiraba en la nuca. Aún así, el campesino fue a su cajita de madera, su último refugio. La abrió despacio y sacó las últimas monedas que le quedaban. Las miró un instante brillar en la palma de su mano, el último escudo contra el hambre. Sin dudarlo, se las entregó al hombre. Doña Rosa, que había observado la escena en silencio, esperó a que el vecino se alejara por el camino polvoriento. Entonces, con una voz donde se mezclaban el cansancio y el amor, dijo: «Ya basta, Mateo. El cariño del pueblo no llena la olla. Estás dando hasta lo que no tenemos. ¿No ves que estás comprando gratitud con el pan de nuestra mesa?» Él la miró, con los ojos nublados por una tristeza que no entendía. Necesitaba ayuda, Rosa. ¿Cómo podía dejarlo, sabiendo que su madre se moría? Pasaron algunas semanas. En la superficie, todo parecía igual. Pero dentro de las paredes de adobe, algo se había quebrado. Doña Rosa a veces hablaba sola, su preocupación hecha un murmullo constante. ¿Qué haré con este hombre? Si sigue así, acabará regalando hasta la sombra de la higuera. Y entonces, la desgracia llamó a su propia puerta. A los pocos días, doña Rosa cayó enferma. Empezó con una tos leve, que pronto se convirtió en una fiebre alta que la consumía. Su cuerpo, antes fuerte y enérgico, se rindió a la debilidad. Don Mateo, desesperado, le ponía paños fríos en la frente y le daba a beber agua con miel, los únicos remedios que conocía. Pero nada bastaba. El rostro de su esposa se fue poniendo pálido, y sus ojos, antes dos brasas encendidas, se apagaban lentamente. Una mañana, mientras el viento jugaba con las ramas secas de la higuera, ella murmuró con dificultad: «Mateo. Tráeme la medicina del curandero de San Gabriel. Dicen que es buena». Él bajó la cabeza, sintiendo un frío que le helaba los huesos. No tenía un solo centavo. Solo tenía el recuerdo amargo de todas aquellas monedas que había prestado, sembrando en campos ajenos mientras el suyo se volvía un desierto. Esa misma tarde, con el corazón hecho un nudo, cerró la puerta de su casa y emprendió el camino al pueblo. El polvo se le pegaba a los pantalones y el sol le castigaba la espalda, pero él solo sentía la urgencia de salvar a su Rosa. Primero, fue a la casa de don Laureano. Tocó con suavidad. «Compadre», dijo cuando éste abrió, «vengo a ver si puede devolverme algo de lo que le presté. Mi mujer está muy enferma».
Don Laureano bajó la mirada, incapaz de sostener la de Mateo. Ay, compadre, no sabe cuánto lo siento. Aún no he vendido las cabras. En cuanto pueda, yo le pago. Se lo juro por esta. Mateo asintió, tragando saliva para deshacer el nudo en la garganta. Entiendo. Que Dios lo ayude. Siguió su camino. Tocó otra puerta, la de la vecina Aurelia, a quien había prestado para el bautizo de su hijo. Vecina, dijo con la voz gastada, ¿cree que pueda devolverme lo que le presté? Mi Rosa está muy mal. Ella se secó las manos en el delantal, negando con la cabeza. Apenas si tengo para comer, don Mateo. Si quiere, le puedo dar un poco de maíz. Él intentó sonreír. Gracias, vecina. Pero es dinero lo que necesito. Y así fue, de puerta en puerta, de deuda en deuda. La misma historia se repetía una y otra vez. Nadie tenía nada. Algunos lo esquivaban con la mirada, otros le cerraban la puerta apenas escuchaban su voz. El hombre que había sido el salvador de tantos, ahora era un cobrador incómodo, un recuerdo viviente de sus deudas. Cuando la tarde murió, volvió al rancho. Con los pies llenos de polvo y el alma vacía. El sol se escondía tras los cerros, tiñendo el cielo de un rojo triste, como una herida abierta. Entró despacio. Doña Rosa seguía en el catre, respirando con una dificultad que le partía el alma. Tenía los labios resecos y la mirada perdida en el techo de madera. El campesino se arrodilló a su lado. Tomó la mano de ella, tan frágil ahora, y la apretó entre las suyas, temblando. Perdóname, Rosa, dijo, con la voz quebrada por un sollozo. Yo solo quería ayudar. Ella lo miró, y en sus ojos cansados, él vio un amor inmenso. Solo quería que pensaran que yo era un buen hombre, continuó él, confesando por fin su herida secreta. Que si les ayudaba, ellos también nos ayudarían cuando lo necesitáramos. Que no me vieran como al pobre del cerro, sino como alguien que valía algo. Doña Rosa intentó hablar, pero su voz fue solo un suspiro. Él apoyó la frente sobre sus manos unidas y murmuró, «Perdón, Rosa. Todo esto es mi culpa». Afuera, el viento del desierto soplaba con fuerza, haciendo gemir a la vieja higuera. Dentro de la casa, solo se oía el silencio y el respirar lento y agónico de la mujer que amaba. Esa noche, el final se acercó. La respiración de Rosa era corta, forzada. Su piel ardía. Tranquila, mi vieja, ya te vas a mejorar, le decía Mateo, aunque sus palabras sonaban huecas ante la terrible verdad. Ella lo miró, y con un esfuerzo inmenso, intentó sonreír. No te preocupes. Viejo. Dios sabe lo que hace, susurró, antes de cerrar los ojos. El silencio se hizo denso. La llama de la vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe. Mateo se quedó a su lado, sosteniendo su mano como si con ello pudiera anclarla a la vida. Pasaron los minutos, o quizá fueron horas. Rosa abrió los ojos apenas. ¿Te acuerdas? Mateo. ¿Cuándo nos casamos bajo la higuera? Claro que me acuerdo, mi vida, respondió él, conteniendo el llanto. El cielo estaba nublado y dijiste que eso traía suerte. Ella sonrió débilmente. Y así fue. Tuvimos más amor que fortuna. Tuvimos todo lo que alcanzó el alma, respondió él. La respiración de Rosa se hizo más leve, más distante. Prométeme. Que no te vas a quedar solo. Que vas a seguir arando la tierra. Si te vas, me dejas la mitad del mundo vacío, Rosa. Ella quiso responder, pero la voz se le perdió en el aire. La llama de la vela tembló, como si un soplo invisible la hubiera rozado.
Y entonces, la respiración se detuvo. Silencio. Mateo se quedó inmóvil. Esperó un segundo, un minuto, creyendo que volvería a tomar aire. Pero no volvió. Rosa, dijo con un hilo de voz. Rosa, mírame. La abrazó con desesperación y lloró sobre su pecho. Un llanto silencioso, amargo, dejando que las lágrimas cayeran una tras otra, mojando la manta. Perdóname, Rosa. Yo solo quería ayudar. Pasó la noche entera velando su cuerpo, hablándole en susurros, acariciando su cabello como si ella aún pudiera sentirlo. Al amanecer, la primera luz del sol entró por la puerta abierta e iluminó el rostro sereno de doña Rosa. Mateo, con los ojos hinchados, la cubrió bien con la manta. Descansa, mi amor. Que Dios te reciba. Llamó al hijo del herrero que pasaba por el camino. Hijo, por favor, avisa en el pueblo que doña Rosa ha partido. Que quien quiera acompañarnos, aquí la velaremos. Poco después, las campanas de la iglesia sonaron 3 veces, lentas y solemnes. Su eco se extendió por todo el pueblo. El mensaje era claro. Mateo esperó, sentado en un banquito frente a la puerta abierta, mirando el camino. Esperaba ver llegar a don Laureano. A la vecina Aurelia. A todos aquellos a quienes había tendido la mano. Esperó un largo rato. Pero solo escuchaba el silbido del viento y al burro moviéndose en el corral. Entonces, se oyeron pasos. Levantó la mirada. Por la puerta entraron 3 personas que no reconoció, un joven, una mujer envuelta en un rebozo gris y un anciano. Buenas noches, señor, dijo el joven, quitándose el sombrero. Escuchamos las campanas. Venimos a acompañar en su dolor, si nos permite. Mateo los observó en silencio, con el corazón apretado, y asintió. Gracias. Pasen. Los 3 extraños se acercaron con respeto al cuerpo de doña Rosa. La mujer susurró una oración. El anciano encendió otra vela. Mateo volvió la vista hacia la puerta, esperando. Pero nadie más llegó. Ni uno solo de aquellos a los que había ayudado. Rosa, murmuró para sí, les di todo lo que tenía, y ni siquiera vinieron a despedirte. La mujer del rebozo lo escuchó y se le acercó. Nadie debería despedir así a quien amó tanto, le dijo con ternura, poniendo una mano en su hombro. Aquellos 3 extraños lo ayudaron. Prepararon el cuerpo, trajeron flores silvestres del camino y velaron junto a él toda la noche. Al amanecer, lo acompañaron al pequeño camposanto. No hubo música ni palabras largas. Solo el silencio respetuoso de la tierra recibiendo a una de los suyos. Desde aquel día, don Mateo cambió. Siguió viviendo en su rancho, pero el anhelo de agradar a los demás se había ido con Rosa. Caminaba más despacio, con el peso del recuerdo. Ya no esperaba visitas. Una tarde, alguien tocó a su puerta. Era un forastero. Buenas tardes, señor. ¿No tendrá un poco de dinero que me pueda prestar? En casa la cosa anda dura. Mateo lo miró largo rato, con sus ojos ahora tranquilos y profundos. Y por primera vez en su vida, dijo con una calma serena, ahora no tengo, hijo. Lo lamento mucho. Cerró la puerta despacio y volvió a sentarse bajo su higuera. Mientras el sol se escondía, comprendió con una claridad dolorosa la lección que la vida le había enseñado. Había aprendido, con el corazón hecho polvo, que no se ayuda para ser querido. Se ayuda porque el bien nace de dentro, sin esperar nada a cambio. Comprendió que al prestar dinero o favores buscando afecto, a menudo se rompe algo más valioso, se enfría el cariño, se alejan los amigos y se siembra distancia. El dinero puede comprar silencio y favores temporales,
pero jamás podrá comprar amor verdadero. Las tardes lo encontraban allí, bajo la higuera, murmurando para sí mismo, como hablando con el viento. El que da buscando aprobación, termina con el alma vacía. Pero el que da de corazón, aunque se quede con las manos vacías, siempre tendrá el espíritu lleno. Y en ese silencio, el campesino encontró algo más valioso que la gratitud de todo un pueblo, encontró la paz de haber comprendido, al fin, su propio corazón. Que esta historia nos recuerde siempre el valor de dar con pureza y la sabiduría de proteger nuestro propio hogar. Que la paz y la bendición de Dios permanezcan siempre con todos ustedes. Amén.